¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 11:20. O sea, para cuando esté disponible, pues vamos a hacer con disponibilidad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este segmento de Detrás de ti. Recuerdo a todos los oyentes que nos están a esta hora visualizando, bienvenidos a Andrómeda Estéreo. Una noche fría, donde nos lleva la imaginación a sentarnos cómodos, estar en una buena compañía y antemano, pues, quien les habla, Andrea Carmona, Daniel y Alex, que nos acompañan en esta noche. Así que saludamos a los oyentes que se están conectando. Andrés Felipe Cardona, Emily Zapata, gracias por ese acompañamiento. Silvia Arismende Álvarez, gracias por ese inmenso corazón que nos envías. Diana Zapata, Yuli Zapata, Silvia. También tenemos a Ofelia Bobadilla en Florencia Caquetá. Gracias por esa sintonía. Y ustedes quienes están observándonos en estas pantallas. Hoy tenemos un tema muy especial. De hecho, les quiero decir que teníamos una invitada, pero por razones ajenas no hemos podido aún saber los motivos por los cuales no se nos ha podido conectar. Pero vamos a ir desarrollando el tema que teníamos preparado para hoy. Alex. Sí, Andrea, Daniel, buenas noches a todos los oyentes. Como decía Andrea al principio de la transmisión, teníamos una super invitada el día de hoy. Por razones ajenas y por un incidente de fuerza mayor, desafortunadamente no nos acompaña en este momento. Posiblemente en el transcurso del programa estaremos en contacto con ella, pero de igual forma el tema que tenemos preparado en este momento es un tema, como se dice, a modo de debate. También le pedimos a cada uno de los oyentes que si por decir pueden participar, porque es un tema interesante, es un tema en el cual podemos salirnos de muchas dudas, porque es un tema, como se dice, que se presta para una gran conversación. ¿O usted qué opina, Daniel?
Buenas noches para todos en este momento. La verdad sí, me parece que es un tema muy interesante en el cual debemos de tratar. Un tema que de pronto para muchos puede ser muy escéptico, para otros puede ser un acabose de pronto en la parte informativa, que quizás de pronto otras personas han dado de manera muy errónea a lo que el día de hoy les podemos plantear. La verdad es un tema en la cual estamos dispuestos a brindar todos nuestros conocimientos y también ustedes como espectadores, como clientes, como oyentes, también tengan la certeza de que les vamos a escuchar, les vamos a brindar toda nuestra información que tenemos y que ustedes también nos la puedan brindar a nosotros. De antemano, gracias por el espacio que me pueden brindar el día de hoy, Alex, Andrea y Alejandro, que está en este momento detrás de sistemas. Bueno, hoy es 17 de junio del 2020, así que empecemos con este tema íbamos a tratar de la bruja Wicca. Y que muchos estarán preguntando, wow, brujas, wow, excelente. Así que vamos a abrir entonces este tema, Alex. Sí, para el día de hoy tenemos planteado lo que es el tema de las brujas. O en es un tema que inmediatamente se nos viene como la figura de esa mujer, por decir, tipo viejita, nariz larga, escoba, como de pronto nos la pintan en las películas. Pero posiblemente estamos completamente equivocados. En otros aspectos de la vida nos pintan, por decir, brujas bonitas, como en las series de televisión. Un ejemplo, yo creo que acá Daniel, Andrea, los oyentes, hemos escuchado por decir de Sabrina, Sí. una bruja, como se dice, hermosa. Ojalá me llegue una bruja de esa. Bueno, o por decir la bruja de Harry Potter. En sí tenemos, por decir, esto se presta para mí es un tema que ha estado muy oculto siempre y que por las tradiciones que tenemos en nuestras familias es un tema a veces como difícil de hablar, porque estamos en una sociedad donde manejamos mucho el tema religioso, o al menos esa cultura en la cual estamos nosotros es un tema muy católico, muy religioso, y tocar estos temas nos vuelven como inmediatamente nos van a como molestar, a cuestionar, donde prácticamente ya usted es un pagano, tenés nexos oscuros, por decir, con fuerzas malignas o con otro tipo de entidades. Entonces creo que acá el tema que teníamos el día de hoy, que era precisamente con Madeleine, era para que nos explicara más sobre el tema, para que nos dijera realmente en qué consiste todo este tema que ha existido por mucho tiempo, porque yo creo que este tema es un tema por allá desde los tiempos de Jesús, o quizás antes de Jesús. Entonces creo que más que eso viene a ser como un tipo de religión. ¿O tú qué opinas, Daniel? Por decir, cuando uno habla de Wicca, ¿cómo lo comprendes? O sea, ¿cómo se entiende ese término o a qué nos referimos con eso? ¿Será que estamos hablando de brujería? ¿Estamos hablando de un tema de religión? ¿De qué estamos hablando, por decir? Claro que sí, Alex. Cuando generalmente referimos el término Wicca, generalmente lo asociamos a una parte muy oscura, a un tipo de mundanismo, a algo satánico o algo que de pronto debe permanecer siempre oculto. El tema de hoy, como lo dice Alex, es el tema de las Wiccas. Las Wiccas son una religión, eso tenemos que dejarlo muy claro. Es una religión, así como lo que es el catolicismo, lo que es el judaísmo, y lo que simplemente venimos a hablarles es que es una religión que desafortunadamente, a través de los ojos de nuestros antecesores, de nuestros abuelos o de simplemente personas de nuestro común, nos han hecho entender o ver de una manera muy errónea que es una religión mundana, pero realmente no es así. Justamente
cuando referimos muchas veces a una bruja Wicca, se asocia muchas veces también con lo que es la bruja poderosa, la bruja que vuela, la bruja que se convierte en animal, la que muchas veces nuestros abuelos mencionan de que están volando y que a través de un conjuro, que justamente también vamos a hablar de eso un poco más adelante, ahonda muchísimas cosas sobre ese mismo término. La verdad, pienso, no sé de pronto ustedes cómo lo vean, de que de pronto debemos como desglosar un poquitico más esto. Me refiero a que de pronto nos enfocamos mucho en un término muy pagano, vuelvo y lo repito, pero de pronto permitámonos a través de otros conocimientos qué pensamos referente a eso, o ustedes de pronto espectadores, oyentes, de pronto qué piensan referente a lo mismo, de pronto Alex qué piensa de sus culturas, porque recordemos que es simplemente una religión, más no un ocultismo, por así decirlo. Perdón. Yo consideraría que no hay cosa mejor que uno conocer lo que es desconocido, porque a veces nos llevamos una mentalidad o simplemente cuando desarrollamos la idea, la gente empieza a llenarse y empieza a ¿cómo decirlo? Como a cuestionarse y empieza a decir, no, es que no es así, esto es aquello, o con mucho respeto pues se van por otras líneas, pero yo lo digo, muchachos, ustedes allá también, conocer aquello que nos da temor, que nos hace totalmente ajeno a la realidad, es muy importante, porque no hay cosa más segura que uno aprender a distinguir lo que le está causando temor o lo que se siente amenazado. No sé ustedes qué piensan, muchachos. Sí, es que retomando por decir un poco este tema, yo soy una persona que crecí bajo unos valores familiares, incluso viví la época donde fui al colegio, en la escuela había demasiado moralismo, incluso vi, por decir, materias relacionadas con la religión, y eran temas, por decir, en este momento muy esquivos. Prácticamente a la persona que uno le preguntara sobre el tema siempre lo asociaban era con temas demasiadamente oscuros. Incluso escuchaba historias, por decir, de mis abuelos, de mis papás, que cuando se referían, por decir, a una bruja o algo por el estilo, inmediatamente era signo de rechazo. O cuando muchas veces se decía, por decir, ve, en tal casa, por decir, vi una persona que hace brujería. Sí. Prácticamente esa persona era casi que desterrada del barrio, o por decir, si vivía en una vereda, pues eran personas, como se dice, muy atropelladas. Pero en sí, yo creo que durante todo ese tiempo no hemos sabido identificar, o no estamos como en el contexto de definir y saber realmente a qué nos referimos con este tipo de términos. Soy una persona, en mi caso, o sea, sin formar, por decir, un debate, porque cada quien tiene una cultura, cada quien decide en qué creer. Afortunadamente manejamos lo que es el libre albedrío. Yo creo en algo, respeto, por decir, en lo que creo, pero también respeto lo que las demás personas hacen, porque sé que, un ejemplo, Daniel maneja otro tipo de religión o tiene prácticas muy diferentes a las mías, pero Daniel es una buena persona, ¿sí me entiendes? Entonces es sentarme y escuchar precisamente qué es lo que hace Daniel, qué es lo que hace Andrea, o qué hace, por decir, el otro. No es cuestionarlo inmediatamente y decirle cómo se practicaba desde la antigüedad Daniel, Andrea, porque una persona, por decir, en la antigüedad, usted tenía que ser, como se dice en la parte recta, un cristiano o un católico en ese momento.
En ese tiempo siempre hemos manejado un Dios todopoderoso. Yo creo en Dios. O sea, yo soy una persona muy creyente y vengo de una familia que creemos bastante en Dios. Tenemos esa figura ahí y voy a creer en Él por mucho tiempo. Pero el hecho de que en este momento esté acá con ustedes, hablando por decir de un tema diferente, no significa que yo en este momento vaya a cambiar mis creencias. O sea, yo sostengo lo que soy. Me sostengo en la fe. Pero no significa que yo no pueda escuchar por decir al otro. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que, o sea, en lo que hemos fallado durante todo este tiempo. En juzgar inmediatamente a una persona sin, o sea, sin darle como ese espacio para, mira, es que yo soy esto, ¿sí me entiendes? Porque el hecho de que yo escuche a una persona no significa que yo tenga que creer en lo que cree Daniel, yo simplemente lo escucho, ¿sí me entiendes? Ya después de que lo escuche, yo simplemente me cuestiono y digo, bueno, tiene toda la razón, es bueno, es malo, pero simplemente no es como juzgar inmediatamente. Y eso era lo que pasaba, por decir, muchachos, desde la antigüedad. Incluso se formaron grandes guerras, y por decir, una de las guerras o batallas campales eran entre el mundo católico y los paganos. Sí, siempre. O sea, usted tenía que ser, como se dice, si no era católico, usted era un pagano. Y a Daniel, a Andrea, al oyente que esté ahí, si en ese momento nos devolvemos, por decir, 1000 años atrás, o sea, usted era fusilado, usted era quemado. Y usted en una plaza formaban una hoguera, te amarraban y todo el mundo te tiraba piedras y decía, vos sos un brujo. Así de sencillo. Incluso grandes científicos, personas que han convivido en este medio, fueron precisamente sacrificados por eso, porque ellos tenían una teoría, por decir, la Iglesia Católica tenía otra, e inmediatamente usted es un brujo. ¿Por qué? Porque usted no cree en Dios, porque usted tiene otro tipo de creencias, y como nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, tienes que creer en el nuestro, así de sencillo. Y si usted no aceptaba eso, no se arrodillaba, usted inmediatamente o te desterraban, te mataban, su familia, por decir, era perseguida. Alex, pero yo pienso también, Daniel, para ustedes allá oyentes, que también dependía mucho de las circunstancias en que fueran descubiertas esas personas en aquel tiempo, porque muchas veces muchas se daban a conocer por sus bebedizos que mejoraban a muchas personas, o otras por el contrario, a través de maldiciones, hacían con mucho respeto conjuros, y eso terminaba siendo un problema, ¿cierto?, de cadena en cadena. Entonces yo creo que también hay que hacer la diferencia ahí, Sí. porque en este ramo de las brujas es muy grande, es muy extenso, pero en el tema que nos estamos enfocando en esta noche, es justamente de las Wicca, porque ellas tienen una característica muy especial. Daniel. Sí, me gusta mucho de pronto la parte como lo que ahonda mi compañero Alex y lo que dice mi compañera Andrea. Es el hecho de que desafortunadamente a través de la historia de la humanidad hemos pecado de una manera inminente con grandes mentes. Casos, por ejemplo, dentro de la religión católica, no sé si de pronto Alex recuerda lo que ha sido Juana de Arco. Juana de Arco fue francesa y justamente fue quemada en la hoguera por temas también de brujería. Conocemos también de pronto el caso de otros astrónomos que a través de las estrellas, de la naturaleza como tal, fueron juzgados de una manera muy errónea como brujos, como brujas, y no solo de pronto con el tema astronómico, no solo con el tema de pensamiento, también de pronto
no sé si de pronto toquemos el tema un poquitico más adelante, Alex, el tema de hay ancestros y hay abuelos que a la fecha todavía nos dicen, mira, tómate una aromática de tal hierba, te va a ayudar en algo, y muchas veces el tema de la santería, por así decirlo, también puede ondear mucho este tema. Y no debemos de juzgar al pariente porque nos diga es que tiene que ser con un baño de ruda, tiene que ser con un baño de manzanilla, porque digamos que de un modo u otro a pensamientos, eh, digamos que muy abiertos o muy liberales en este tema, pensarán que también eso puede ser parte de algún tipo de brujería, que el baño en ruda para la suerte, porque sería, digamos que apoyarnos en ideas, no solamente creencia religiosa, sino que de un modo u otro tocamos Exacto. otras creencias. Exacto. Entonces, me gusta mucho, digamos que de pronto si podemos llevar la conversación, adentrarnos un poquitico más de conocer qué hacía como tal una Wicca, qué hace como tal una persona como estas. Porque me gusta mucho el hecho de imaginar que justamente esta religión nace no en América, no nace en Sudáfrica, no nace en los polos, nace en Europa. Y es muy bonito saber que, bueno, primero que todo, no es una persona mala. Quiero que de pronto dejemos eso muy claro desde un principio. El tipo de bruja del que vamos a hablar no es una persona que haga pactos con el diablo, no es una persona que vende su alma, es justamente todo lo contrario, es una persona que está dispuesta a darlo el 100% o el 100 por 1 o más a la ayuda al prójimo, a la otra persona, y se basan mucho en el tema de la naturaleza. Entonces, no vamos a tener, digamos, temas, digamos que de pactos con nada, porque justamente son personas muy, muy pulcras a la manera de actuar, a la manera de ver su perspectiva, y es muy bonito, digamos que la manera como piensan y cómo van a actuar. Por ejemplo, Andre o Alex piensan de pronto algo que puede ser, digamos que muy simbólico para ellas y que de pronto lo veamos como que de otro aspecto. O sea, voy a colocar un caso, por ejemplo, sí, por ejemplo, la cultura maya adoraban mucho a los dioses, al dios sol, al dios tierra, a la lluvia, y todo, para ellos todos eran dioses. Y digamos que de un modo u otro sacrificaban humanos, sacrificaban reos, sacrificaban animales, justamente para adorar una deidad, un dios como tal. De pronto, Alex conoce de pronto algún ejemplo o de pronto algo que haya escuchado, por así decirlo, de esta religión como tal. Sí, uno, Daniel, escucha, por decir, historias muy variadas en las cuales se han presentado, por decir, este tipo de cosas. Y ahí es donde parte, como se dice, la posición en la cual se encuentra cada persona. Para mí el concepto que define Daniel, por decir, en este caso de, de colocar este tema, porque este tema se presta para muchas cosas. Este tema se presta... Pues, no, perdón. A ver, y recuerden que nosotros teníamos nuestra invitada, la cual nos iba a resolver todas esas situaciones, todas esas inquietudes que ustedes, como igual nosotros, abordábamos, ¿verdad? Sí, claro. Partiendo desde su simbología, la trayectoria, el desde si nacían con ese don o lo venían ¿cómo se dice? Ayúdeme. Lo venían, Acoplando, no, cuando uno asume, a ver, ayúdeme. apropiando. Sí, sí, porque hay gente que nace con dones y hay gente que los va Sí. adquiriendo a través de ese día a día. Y es verdad, pero entonces yo aprovecho un momento y sigo saludando a nuestros estudiantes que se están conectando. Vamos con Dodalina Álvarez. Gracias que ya nos está, creo que ya ha mejorado la señal, dice aquí. Marisa Yepes, Nelson Montes, muchas gracias. Y Camila Aristizabel, Jonathan Mesa, a ustedes
Bienvenidos nuevamente aquí al segmento de Detrás de ti de Andrómeda Estéreo. Bien, entonces continuamos entonces, Alex. Sí, vea, es que por decir dentro de las inquietudes que teníamos el día de hoy, que en este caso eran, como se dice, infinidad de, pero, pero sabemos, Andrea, que esta gran persona, Madeleine, nos va a acompañar y nos va a resolver este tipo de cuestionamientos y espere. Son dudas de ahora que obviamente... Perfecto. ¿Y cuál es la idea en este caso? Para nosotros, para los oyentes que en este momento nos escuchan, que canalicemos todo esto. Y sabemos que toda esta información la brindamos a Madeleine y ella no la va a resolver. Exacto, no la va a validar, porque esto fue porque la teníamos como invitada. Sí, pero de igual forma teníamos, como se dice, un repertorio porque es bueno también conocer un poquito del caso. Entonces, como para retomar el caso, Madeleine, una gran persona, amiga, una excelente profesional, por decir en este tema, es una Wicca, que es precisamente lo que estamos hablando. Y como lo toca Daniel, una Wicca no es una persona mala. Es que incluso Daniel, tengo entendido que una Wicca tiene, por decir, una armonía con todas las cosas bellas con las cuales nosotros interactuamos todos los días. Nosotros vivimos, por decir, en este planeta y nosotros todos los días nos levantamos y damos gracias a Dios por levantarnos. O sea, nos santiguamos, tenemos energías bonitas, abrazamos las personas y todos los familiares, saludamos a los amigos y en este caso, por decir, una Wicca agradece también a la vida por todo este tipo de cosas. ¿Qué hacen ellos? Por decir, armonizan todas esas energías que ellos tienen en todo lo que los rodea. Por decir, ellos aman la madre naturaleza, porque saben que en la naturaleza, en la tierra, hay demasiadas energías que son bonitas. Tenemos energía en la luz, en las plantas, en el agua, en el fuego. O sea, Es que de hecho todo lo que tenga de hecho, Alex, todo lo que absolutamente vemos que tiene vida, una planta, todo tiene vida y todo tiene una energía. Y es justamente de eso, de lo que se trata ese tema como tal. Es la sensibilidad que estas personas manejan y esa comunicación que a través de una sutil, digámoslo así, toque o esa concentración mental, se pueden intercambiar esa emisión de energía y ellas fácilmente con ese don lo convierten en un lenguaje que nosotros podemos entender, pero ellas tienen esa facultad. No sé, perfecto. Incluso nosotros tenemos, por decir, un calendario. ¿Cuál es el calendario que nosotros manejamos a diario? Por decir un ejemplo, yo me refiero es a lo que yo soy, pero sabemos que así como yo tengo un calendario, por decir, espiritual, un calendario en algo que creo, otras religiones tienen, por decir, una estructura. Y uno, a medida que pasan los días, uno, por decir, hace ciertas prácticas. Por decir, no sé, hago una oración. Los fines de semana, por decir, participo de un culto religioso, algo por el estilo. En este caso, por decir, en el tema Wicca, que es un tema que uno desconoce, ellos también tienen su propio formato. ¿Qué hacen ellos? Ellos, por decir, se basan, por decir, en toda esa parte, en todo lo que va sucediendo en el año. En el año tenemos diferentes fases. Entonces, a medida que van sucediendo esas fases, nosotros vamos, como ellos van, como se dice, interactuando con esas fases. Incluso, Andrea, Daniel, oyentes, tenemos en el año 2 solsticios y 2 equinoccios.
para la persona que no sepa qué es un solsticio, es simplemente el cambio de invierno a verano y de verano a invierno. O sea, hoy en día ha cambiado mucho eso. No, es en el equinoccio. En el equinoccio se maneja de primavera a otoño y de otoño a primavera, que prácticamente es el punto más distante entre el Sol y la Tierra. A medida que la Tierra va girando, o está más cerca, por decir, al Sol, o está más lejos. Entonces ahí es, por decir, en momentos del año donde hay un tiempo más prolongado de oscuridad, o los días son más cortos. Entonces, por decir, ellos lo que hacen, o la gente wicca, es que ellos también tienen sus rituales, por decir, en esas fechas. Porque ellos, por decir, agradecen, como se dice, a la madre naturaleza. ¿Tienes algo para decir? Sí, no solamente agradecer, Alex, también pedir permiso. Ellas, antes de iniciar un ritual, piden permiso y luego ya proceden, y luego después el agradecimiento. O sea que creo que es importante agregar ese pedacito ahí. Perfecto, sí. De pronto Daniel también me estaba haciendo, Sí, mirándome no, como así, como que... es que- No, es muy cierto lo que dice Andrea y es muy cierto lo que dice Alex. O sea, como todo tema tratado, siempre en ese tipo de casos, porque es solamente, es una perspectiva más allá de la que generalmente vemos o muchas veces nos limitamos, porque uno muchas veces se limita porque quiere, no porque lo impongan, porque la información la tenemos al alcance de la mano hoy en día. Entonces, sí, es cierto. Ante cualquier tema, digamos que de este tema oculto, paranormal, de lo que sea, siempre debemos de pedir permiso, porque obviamente son temas quizás de pronto no tratados a gusto para el oyente, para de pronto la persona quien lo practica, o de pronto para las mismas energías como tal. Y digamos que volviendo al tema de lo que menciona Alex, digamos que no solo en el solsticio, digamos que en cambios del sol también tenemos la posibilidad de verlos, y no solo con ellos, sino hasta con nuestros propios abuelos, hasta con uno mismo, en las fases lunares. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los abuelos, las mamás o alguien muy cercano a nosotros nos dicen no siembre una mata si no está en luna menguante. Sí, es ¿Por qué? cierto. Porque la energía que emana para ese momento de la naturaleza, la luna como tal, son muy importantes para la planta. O sea, de un modo u otro estamos empapados de la información que nos transmite. Oigan bien, o sea, no, o sea, es una información que trasciende de generación en generación, pero es una información que no viene de cualquier persona, viene de gente que estudia como tal todo lo que sea el tema natural. Y justamente es de las personas que estamos tratando, porque de un modo u otro estamos adaptándonos o estamos usando acciones, términos, de pronto creencias que nos las han inculcado ellos, y va de generación en generación, vuelvo y lo repito. De pronto ahondo nuevamente al tema de la fase lunar, porque digamos que en estos cambios, como lo menciona Alex, digamos que la Tierra se prepara de un modo u otro para un cambio de estación a estación, que es donde generalmente suena el tema de los solsticios y el otro como tal. La verdad se me olvida en ese momento el nombre, del equinoccio. Y digamos que en la luna también es muy bonito porque hay personas, habemos personas, porque me incluyo en esto, de que en ocasiones adquirimos piedras preciosas, cuarzos, crisálidas, gemas, que justamente nos dicen, prográmela a su energía en fase lunar, no sé, menguante, creciente, o déjela todo el día al sol para que la energía del sol te cargue de energía, De acuerdo con la las luna, sociedades. exacto. Y es justamente De acuerdo. a las energías que hemos aprendido de ellos como tal. Eh,
No sé si de pronto André o Alex tenga como algo de pronto por anexar, aprovechando que estamos hablando como de este tema energético en zona de la naturaleza como tal. O los oyentes también. A ustedes también los invito para que opinen. Saludamos a Lisandro Sánchez, que nos está también escuchando. Muchas gracias. Es cierto, mire, si ustedes tienen algo para aportar, bienvenidos. Escríbanos y también hace parte pues de esta pequeña tertulia a esta hora de la noche. Bien, es cierto, las energías, claro que ya nos estamos saliendo un poquito pues como del contexto, pero es verdad. Eh, los que creen en lo de los cuarzos, ¿qué otras cosas? Objetos, de acuerdo a las necesidades de cada persona, dicen que se les aplica, ¿cierto? La situación. Pero es muy importante también dar en cuenta que ellas es la comunicación y la armonía que sostienen con la naturaleza. El cuidado, la dedicación y, sí, y esa mágica comunicación. De verdad que es admirable en estas mujeres o en estos hombres, pero esa era la inquietud que yo también tenía. Que también habían hombres Wicca, ¿cierto? Sí. Debe de haberlos. O no, yo no sé, ¿ustedes qué dicen? Sí, en ese contexto también da para esto. Así como nosotros en la religión católica habemos hombres y mujeres, en la parte Wicca también se manejan ambos. De pronto, para complementar un poco en el tema de las buenas energías, en el tema Wicca, ellos también manejan dos dioses. Nosotros manejamos uno solo, que es nuestro Dios Todopoderoso en el cual creemos. Pero ellos manejan una diosa y manejan un dios. Y ellos tienen una conexión o una afinidad con esos seres jerárquicos en el cual rinden un máximo tributo. Y tienen una conexión, así como la tenemos nosotros espiritualmente, porque nosotros en una oración lo que hacemos es comunicarnos. Es esa energía bonita que yo tengo, proviene de un ser todopoderoso. Es como esa conexión hacia lo espiritual, a hacer las cosas de forma diferente. Lo mismo pasa con los Wicca. Ellos se conectan con su diosa, se conectan con su dios, y ahí se forma como una fusión espiritual, pero en la religión de ellos. Y esos dioses de ellos, tanto la diosa como el dios, forman esa pareja que lo que hacen es controlar el universo. Eso es lo que dicen ellos. Juntan todas esas energías y forman ese complemento perfecto para todas esas peticiones. Entonces, de pronto es un tema, incluso en el momento que Andrea me dijo, ve, vamos a traer a Madeleine, creo que para mí fue emocionante, porque, o sea, yo quería, como se dice, conocer mucho de ella, o sea, por la forma como es, No, Alex, es la forma en que ella se desenvuelve. Es más, el verla en su programa, valga la redundancia, lo voy a decir aquí en Extra Normal, que también lo pueden sintonizar, es la forma en que ella entra en esa armonía, repito, en la comunicación. Y ella es como si supiera exactamente qué es lo que sucedió ahí, o vive todos esos momentos que las plantas, que el viento, perdón, ella lo manifiesta así, el hermano viento, el hermano sol, o la hermana agua, le comunican. Y créanme que para mí eso sí es como, no deja de ser como mágico, porque es la forma en que ella así trabaja. Y por eso es que la queríamos tener en esta noche, porque es que eran muchas las inquietudes. Daniel, algo más. Sí, me gustaría de pronto agregar algo muy importante, y es que hoy en día hay muchos programas,
hay muchos historias, relatos, cuentos, anécdotas, experiencias de pronto que nos permiten conocer de un modo u otro ese contacto con ese tipo de religión. Hay una película muy bonita que va dedicado tanto al público infantil como al joven o al adulto, que por temas, no sé si de pronto sea posible decirlo, sino que es que hay de pronto compañías que, si no me equivoco, es publicidad política pagada, pero de pronto con la frase que les voy a mencionar, de pronto la pueden coger así súper facilísimo. Blanco es. No, resulta y acontece. Resulta y acontece que hay un personaje, y les voy a decir de pronto cómo es. Hay un personaje que es de nieve, tiene una nariz de zanahoria, y en una de sus últimas películas o apariciones menciona que el agua tiene memoria. Y como lo dice de pronto André, o sea, el tema, por ejemplo, de Madeleine, de conectarse, digamos, a los lugares a los que van, o sea, el poder conectarse con el olor de un árbol, el roble, de pronto con el sonido del agua, del viento, el mover de las hojas, o sea, absolutamente todo nos transmite sonidos, todo nos transmite recuerdos, y a través de eso la naturaleza muchas veces nos puede hablar. Digamos que de pronto por conocimientos o de pronto por poca experiencia no sabemos interpretar quizás de pronto los mensajes que nos puede dar la naturaleza. Y es muy bonito porque este personaje, volviendo de pronto como a la película, dice que el agua tiene memoria. Y es muy bonito porque no solo es el agua. Escuché algo muy bonito de una obra de teatro en la cual participé, y es que no solo es el agua la que tiene memoria. De hecho, el fragmento de la obra literaria dice que no somos memoria, somos historia contra el olvido. Entonces, si muchas veces olvidamos de dónde venimos, estamos olvidando una herencia, una rama muy importante de nuestra historia. Entonces, si olvidamos de que no solo el agua nos puede transmitir información, de pronto, quiénes, digamos, que pueden subsistir a través del agua, qué historia nos trasciende el agua. Y, o sea, no solo es eso, la naturaleza, o sea, los árboles a través de, digamos, que de sus anillos nos dicen cuántos años tienen, para qué nos sirven, o sea, absolutamente todo nos está transmitiendo energías que de un modo u otro tenemos que saber interpretarlas. Muchas veces nos dicen, no, es que no salga hasta ahora porque el sereno le hace daño, pero ¿qué mensaje nos puede transmitir el sereno? Peligro, advertencia, o sea, es de pronto muchas veces como de saber también entender cómo nos crea la naturaleza a nosotros. De pronto, no sé, Alex, creo que de pronto en lo que hemos hablado podemos cerrar de pronto esta primera etapa, digamos que de conocer de quién estamos hablando. No sé si de pronto usted me corrige, pero pienso que hasta el momento el término Wicca sabemos que es una religión como tal. Generalmente la asociamos a la bruja, pero sabemos también de que hay brujos como tal. O sea que por ende no sería una religión, ¿cómo se le dice? Feminista. No. Sino que al contrario, como toda religión, también tenemos participación masculina como femenina. No sé de pronto, Alex, que nos puede de pronto dar como otro tip, otra información. Usted que de pronto veo que también ha estado muy ondeado el tema. A ver, un momento por favor, que sigo saludando a esta hora de la noche. Seguimos por acá con Lisandro. Nos dice, los estoy viendo desde Manizales, muchas felicidades por este programa. Lisandro, a ti muchas gracias. En verdad, pues lo estamos haciendo de mucho corazón. Es algo muy natural, muy espontáneo. Ustedes los pueden estar observando, pero gracias a ustedes vamos creciendo y eso es lo que queremos proponer, algo diferente. Iván Darío también nos está saludando y también es de Manizales. Muchas gracias. Uy, gracias. Qué linda la gente de Manizales. A ustedes, muchas gracias. Bien, te sales, ahora sí puedes continuar. No va a saludar a nadie más. No, Alex, ya, puedes continuar.
Bueno, complementando un poco lo que dice Daniel, de pronto acá me parece muy importante el tema de la naturaleza. Sabemos que siempre tenemos o podemos tener una gran advertencia, o simplemente nosotros como seres humanos no sabemos percibir todas esas cosas bonitas que tenemos alrededor. Los seres humanos generalmente podemos comportarnos como animales. Sí. Es más, pero yo diría que acá entra otro debate. Un animal a veces tiene más sentidos. Ajá. Porque un animal puede percibir a lo lejos el peligro, Sí. simplemente por decir, Ujú. con el olor, con el oído. Exacto. Nosotros nos falta me parece mucho sistema sensorial para identificar, por decir, todas esas series de señales que tenemos a diario. Una cualidad. Y que a medida que pasa el tiempo, unas personas tratan de adelantarse, o sea, de saber, bueno, vivimos en un planeta, pero tenemos tantas cosas lindas, pero no las aprovechamos. Tan fácil como usted simplemente mirar hacia el cielo, mirar, por decir, esa cantidad de luces que hay, y posicionarse y decir, ve, posiblemente a qué constelación no tenemos la mirada, un ejemplo, Ajá. o qué estrellas hay a partir del sol. Entonces, ¿qué sucede? Creo que sería una muy buena pregunta para Madeleine, por decir si hay una relación entre el mundo Wicca y la magia. Yo diría que con lo que decía Daniel, en el cual se refería a esa buena película, qué bueno que los oyentes de pronto nos escribieran y nos dijeran de qué película, es una tareita para ellos, pero creo que hay magia. Sí. Y es más, no sé ese término magia de dónde proviene, o sea, posiblemente, o sea, desde que existe el ser humano, simplemente por el mero hecho de existir hay magia. O muchas veces de pronto como el poco conocimiento, o de pronto como confundirnos, o de pronto es una línea muy delgada el hecho de saber si de pronto puede ser magia o conocimiento, o si de pronto puede ser magia o habilidad. O sea, es una línea muy delgada, y Ujú. créeme que también sería excelente que de pronto Madeline hubiese podido estar con nosotros para resolvernos ese tipo de inquietudes, porque me parece, o sea, que es una línea muy delgada que posiblemente uno se pueda confundir, y creo que no habría mejor persona que ella para explicarnos un tema como estos. Otra cosa que me causa, digamos, como curiosidad es el símbolo que ellas tienen, que es la estrella de 5 puntas, ¿cierto? Que uno, cualquier persona que sea que no conozca de esos temas, al verla de primer vez va a decir, no, esto es algo que tiene que ver con satanismo o algo demoníaco y simplemente cancela el tema, no dice, no quiere más hablar de él. Pero miremos que eso tiene una simbología y no sé quién la quiera, Daniel, quiera Alex, ¿quién le quiere explicar? No, vea, Daniel es el experto en este tema de simbología, Pero sí, pero, sí, sí, sí. pero Hay que de pronto saber para conocer. los oyentes, para aclararles, nosotros vemos ese pentagrama, es más, yo lo veía hasta cierto tiempo e inmediatamente me causaba pánico. Yo decía, uy Dios, aquí hay Misterioso. algo malo. Prohibido, Sí, esto es totalmente prohibido. Con cuidado. Pero es precisamente porque dentro del contexto en el que vivimos, simplemente no queremos ir, Más allá. o sea, más profundo, sí, al más allá, porque tenemos una creencia y ya, estamos rígidos ahí, estatuas, no puedes mirar ni allá ni acá, tienes que tener los ojos así. Ajá, sí. Entonces, precisamente, muchas veces hay que salirnos del contexto, mirar y descubrir nuevas cosas donde posiblemente usted puede ser una persona más feliz.
porque tenés un campo más amplio para determinar cuál es la posición que usted cumple en esta tierra, o sea, precisamente cuál es el papel. Entonces, Andrea, Sí. el tema pentagrama, Sí, sí, bueno o sí, malo, ¿qué le decimos a los oyentes? No, pues, es que igual, Alex, es que, a ver. Yo por eso sí hice la pregunta, yo por eso estoy cuestionando. ¿Por qué Daniel nos está contando, antes de empezar todo eso, que el pentagrama, como lo ven ustedes, que es de 5 estrellas, tiene otro, ¿cierto? De hecho, en su simbología no era esa, fue que lo, Transversal. lo tras, ay, ¿cómo se dice? Transgiversaron. Transgiversaron. Exacto, ¿Cómo lo exacto. utilizaron? No, mejor dicho, Daniel, explícanos, por favor. Claro que sí. De pronto para las personas que no tienen la posibilidad de buscar en ese momento alguna imagen de un pentagrama, es la famosa estrella diabólica, como de pronto mal nos han enseñado, porque de hecho es mal usado ese término, pero ¿cuál es la cuestión? El origen de esta estrella es que es un pentagrama. Las Wiccas, de hecho, lo adoptaron como su símbolo, así como en el catolicismo es la cruz. Em, Ellas lo toman y cada una de sus puntas lo que hacen es como conectar el ser con todos los elementos que en el momento ahondan la tierra, lo que es el agua, lo que es el fuego, la tierra y lo que es el aire. Resulta y acontece que personas malintencionadas, porque esa es la palabra, usaron mal este signo y lo que hicieron fue simplemente mal utilizar este signo para temas satánicos como tal, porque en ningún momento el signo tiene intenciones demoníacas, en ningún momento el signo tiene poderes, digamos que de hechicería, algo por el estilo, sino más bien por el contrario, simplemente la simbología que utiliza la persona Wicca para poder transmitir sus conocimientos, para poderse plasmar a sí misma y saber por quién estamos, por quién estamos acompañando este mundo, por simplemente energías terrenales, energías marítimas, energías de aire y energías de fuego. Resulta y acontece que no solamente es este signo, sino que hay otros más, está por ejemplo signos, por ejemplo celtas, porque de hecho esta religión va muy ligada a ese tipo de cultura. No sé si de pronto Alex tenga de pronto algún tipo de signo en mente o si de pronto conoce de pronto alguna otra perspectiva que de pronto pueda plantear en el momento. Dani, de pronto yo creo que en base a los signos se genera, por decir, como una transmutación, o sea, como por decir, pasar de esta parte cultural, porque tomémoslo desde esta perspectiva. Wicca es una religión, ¿sí o no? Y ellos posiblemente, si nosotros caer en cuenta, nosotros hemos recibido cosas de ellos. Y que sin darnos cuenta, hasta posiblemente estemos haciendo cosas que hacen ellos. Y también se puede dar el caso que ellos estén haciendo cosas que nosotros hacemos. No, y es muy cierto, Alex, porque justamente uno de nuestros oyentes, John David Pulgarín, nos manifiesta de que la estrella también está en la Biblia, en nuestra religión católica. De hecho, cuando cuando Jesús nace, es justamente una estrella quien guía a los Reyes Magos para que puedan encontrar su lugar, que es la que conocemos como la estrella de David. Justamente también tenemos que tener muy presente de que para ese entonces, así como en un principio lo manifestamos del programa, es una religión que viene desde mucho tiempo atrás, porque de un modo u otro, los Reyes Magos, justamente se les dice así porque son magos, justamente porque miraban el tema de la astrología y sabían muy bien los posicionamientos lunares, estelares, y es Dios quien se manifiesta como deidad, como tal,
sobre los Reyes Magos para que fuesen a encontrar a un Dios que en su momento fue terrenal, ¿cierto? Y es muy bonita es muy bonito el comentario que nos hace el oyente, porque también hay que tener presente eso, o sea, no solamente la estrella es mala, porque hasta en nuestra religión católica la estrella, digamos que es un símbolo muy bueno. Justamente en nuestro árbol de Navidad también lo colocamos como sinónimo de tranquilidad, como sinónimo de que ahí está nuestro objetivo como tal. De pronto, Alex. Sí, es que como dice Daniel, incluso es una guía. Entonces, acá viene la pregunta. O sea, se me ocurre algo. Andrea, ¿tú tienes algún tatuaje? No. Ah, le queríamos. No. Dani, tú tienes un tatuaje, sí, bueno. Precisamente ese tatuaje, o sea, me imagino que en el momento que usted empezó a hacerse el tatuaje, tiene que tener algún significado, o sea, me hago este tatuaje por... No por moda. Exacto, no por moda, porque sé que hay mucha gente que simplemente es, no, me lo hice y ya, pero eso no tiene ningún significado. En el tema Wicca hay un significado muy importante, y es que esto va asociado con esas energías que ellos manejan. Entonces ellos, por decir, lo que hacen es, acorde a su personalidad, a esas fuerzas que ellos manejan, a esa energía, se hacen esa parte, o sea, se tatúan, pero si realmente tiene un significado. Con el tiempo nosotros empezamos a adquirir esa cultura, porque seamos honestos, anteriormente una persona tener un tatuaje era muy escaso, precisamente no, eso era, por decirlo, llamados para los hippies o... Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si nos vemos hoy en día, señoras de 60 y 70 años tienen sus tatuajes, Sí. personas muy allegadas a uno en nuestro trabajo, estudio, ya niños, por decir, de 12 años, 10 años, tienen un tatuaje. Y posiblemente eso fue, como se dice, algo que adquirimos de parte de la cultura Wicca. Sí. Y yo digo, para mí Daniel es una gran persona. Entonces, si llegáramos al caso, ¿Daniel es malo por tener un tatuaje? No. Simplemente Daniel se hizo el tatuaje con un propósito. Entonces, en ese tema de simbología, de saber interpretar, porque tenemos, por decir, figuras muy complejas. Hay figuras que usted, para descifrarlas, usted tiene que analizarlas, como se dice, a fondo, profundamente. Sí. Entonces, tienen un significado importante y posiblemente una conexión, porque usted al cargar por decir, al marcarse su piel, simplemente usted se está conectando con algo. O no solamente Alex, conectando, también es como trayendo al recuerdo, pero que quede plasmado a través de un símbolo, o que es muy diferente a las personas que se tatúan nombres o se dibujan rostros en su piel para nunca olvidar esa persona. Yo me imagino que estas personas es lo mismo, pasará de descendencia a descendencia, recordando que hay un cierto, habrá un ser especial por el cual deben como transmitir ese conocimiento de generación en generación. Creo yo como así, ¿no? Ujú. La verdad sí, me parece muy importante de pronto, no tocando de pronto como muy a fondo ese tema porque de pronto nos desviamos Exacto. del tema, pero sí es cierto lo que menciona Alex, o sea, el hecho de que una persona se tatúe, anteriormente se le asociaba mucho a los indígenas, a las personas que se tatuaban, porque decían que no, yo me tatúo
la piel del caimán porque me hará un soldado mucho más guerrero, me hará un fuerte general. Ajá. No sé de pronto como sus rangos militares en su momento, pero generalmente es de donde ahí viene el tema del tatuaje, en este caso, porque ellos simplemente toman la energía de un ser, ya sea un oso, ya sea un león, o sea, la energía de un animal y también digamos que de la naturaleza como tal, la energía de una llama de fuego, la energía de, de las constelaciones, y lo plasman en su piel ¿para qué? Para cargarse también de ese tipo de energía. Em, pienso, pienso que de pronto puede también abarcar esto como en formas de rituales. De pronto, por fuera del programa, hablábamos que posiblemente pueda aplicar un tatuaje para un tipo de ritual. Eh, conocemos de pronto rituales, bueno, había un programa que ponían en muy mal concepto a la Wicca porque el programa era de unas jóvenes reunidas en un bosque y mostraban temas de hechicería, de conjuros, absolutamente todo eso. Pero realmente pienso, no sé si de pronto ahorita Andre o Alex me corrigen, que el ritual es totalmente diferente. Pienso, digamos que en mi humilde opinión, Ajá. que es un tema mucho más como muy sacro, muy natural, como de pronto a la luz de la luna, de pronto como al clima, no sé, que presenta en el momento el viento, de pronto una fogata, de pronto, ¿qué tipo de rituales conoce de pronto Alex o Andrea como tal? Pues a ver, Alex, tú primero. No, no, vea, primero que todo, Dani, en tema de rituales, si no yo soy experto. El ritual mío generalmente es prender una vela al pie de mi cama, generalmente asociada con los días. O sea, el lunes maneja un color, el martes un color. Pero así ya en tema Wicca, si no, si ya como se dice, desconozco el tema y precisamente nos hubiese mucho, o sea, Madeleine nos hubiera, por decir, aclarado mucho en esta parte. Sí sé que en este tema de los rituales se manejan varios elementos. Eso sí, o sea, a modo de cultura general, como cualquier persona lo sabe. Por decir un ritual de nosotros, la Biblia, vasito con agua, una vela encendida, Un santo de un devoción. santo, ¿sí me entiendes? Eso es un ritual, porque usted ahí está conectando esa energía divina con ese ser con el cual usted cree. Lo mismo los Wicca tienen sus elementos para esto. Como es una cultura o una religión en la cual ellos mezclan todas esas piezas que armonizan la madre naturaleza, Ajá. sí sé que utilizan mucho la parte de las piedras y no es por decir una piedra cualquiera, son piedras que tienen Valor impresionante. un valor. Exacto. Y sabemos que son piedras fosilizadas, piedras que al juntarlas, por decir, emanan cierta fuerza y te generan a ti un poder espiritual Sí, interno sí, sí. donde Mucho. usted puede adquirir muchísima abundancia, donde usted eh, a través de eso, por decir, puede pedirle no sé, a la madre nube que, que nos llene de agua, ¿sí me entiendes? Y ellos también dentro de esa partecita, piedras, manejan, por decir, mucho el tema natural, o sea, por decir, plantas, hierbas, Sí, sí. y lógicamente también manejan el tema de luces, o sea, manejan velas, porque generalmente el fuego es algo que nos acompaña desde prácticamente desde los ancestros, o sea, ¿cuál ha sido la evolución de nosotros, el fuego? Y prácticamente el fuego es, como se dice, lo que nos mueve. Y el universo es fuego. Ujú.
Y prácticamente desde el momento primitivo que nosotros descubrimos el fuego, nos dimos cuenta que teníamos un poder, como se dice, pero poder. Sí. Porque a través del fuego ya usted se nos vuelve la vida como más amigable. O sea, podemos hacer cosas que otras especies no pueden hacer. Nosotros manipulamos el fuego. Y el fuego es, por decir, esa energía. Ajá. O sea, a través del fuego, Protege. cuando usted sabe interpretar el fuego, usted tiene una conexión Ujú, sí. bastante grande. Son temas que nos gustaría mucho, por decir, ¿Qué hablar recuerdas? con Miguel Ángel Aguayo, Sí. gran referente, gran maestro, que a propósito lo tenemos en el programa. Saludo muy Un sa- especial, un saludo. un saludo a- Miguel, un saludo. Es cierto, el juego, yo creo que como dices tú, Alex, más que una protección, también nos muestra, nos visualiza luz, nos hace guiar, da seguridad. Lo considero así. No sé, Daniel. No, de hecho, sí, me parece algo, un ejemplo muy bueno, porque justamente, pues, la verdad no estaba pensando en eso hasta cuando Alex tocó el tema del fuego, porque, o sea, sería un tema macro, magno, no sé, extraordinario, el hecho de que podamos tener, Dios permita, para un próximo programa a Madeleine, para que nos aclare justamente este tipo de elementos Ujú, como tal. sí. ¿Por qué? Porque el fuego como tal manifiesta una energía impresionante. Es muy cierto lo que dice Alex, desde que el ser humano aprendió a manejar el fuego, y eso que no lo ha aprendido a manejar todavía, porque muchas veces, y por mala mano, hay incendios forestales que eso no los detiene nadie, y es el fuego. Pero digamos que el elemento fuego como tal, de una manera bien tratada, representa muchísimo, no solo en la simbología católica, wicca, en toda religión el fuego es muy importante. Exacto. Y no solamente para nosotros, sino porque también nos conecta con, con el más allá como tal. Porque muchas veces decimos, no, dejemos una lamparita encendida para algún alma en pena, dejemos de pronto la lamparita encendida para pedirle a un santo. O sea, el fuego siempre va a ser algo, o sea, una petición, una ayuda. Y justamente, o sea, surgen muchas preguntas en son de esto. O sea, sería muy bueno que de pronto Madeleine, en un programa mucho más adelante, o Miguel, si de pronto nos pueda también colaborar, digamos, Sí, nos hable ¿qué más. importancia puede tener el fuego, digamos, que en este otro tipo de religión? Sí. Porque es que, digamos que para uno, listo, la persona fallece, se le prende la vela para que lo recordemos, mientras que le hacemos el novenario, pero digamos que para este tipo de religión, ¿qué tanto, exacto, qué tanta importancia puede tener el fuego en esta? De pronto, bueno, esperemos de que pueda ser pronto, que sea Miguel o Madeleine o de pronto más adelante con este equipo de trabajo otra persona. Oye, Sí, es cierto. Sí, Alex. sí, no sé, muchachos, de pronto saliéndonos ya como un poquito sí, de esto, fuego. porque como dice Daniel, esto sería como para 2 horas más, y yo Ujú. creo que ya el programa, por decir, va ya en un 50%. Bueno, Eh, antes de hacer este programa, incluso le comenté a un amigo mío, vamos a hacer un programa súper chévere, vamos a tener, como se dice, un gran contenido, y me gustaría que usted nos escuchara, porque hablando con él, yo le dije, mira, vamos a hablar hoy del tema Wicca. Y él me dijo, brujas. Y yo, Amén. y yo que es que líbrame Satanás, fue lo que me dijo. Pero, ¿por qué me dijo eso? Porque él ha tenido como se dice, malas experiencias. Él ha sido una persona, como se dice, victimizada, porque
prácticamente él dice que lo molesta una bruja. Pero, o sea, es un tema, como se dice, para un debate. Exacto. Porque él me dice, vea, resulta y pasa que yo empiezo a dormir y yo no duermo tranquilo porque siento, como se dice, Una opresión. una presión en el pecho, en el cual siente una energía, como se dice, demasiado pesada. Y en esa energía siente cosas, como se dice, malucas, extrañas. Yo le dije, posiblemente puede ser una gran pregunta, pero no sé qué tan asociada vaya con el tema con el cual vamos a hablar. Porque en todas partes, Daniel, Andrea, queridos oyentes, sabemos que hay buenas prácticas y hay malas prácticas. Total, total, Es como en la familia. total. Una familia numerosa donde todos son honestos, pero no falta la oveja negra. Y sabemos Sí, que el universo lo rigen energías. total. Y tenemos energías buenas, tenemos energías malas, pero tenemos que saber definir en ese caso saber distinguir cuáles son esas energías. Y creo que sería muy bueno debatir y saber por decir, en esta cultura que nos rige a nosotros, no sé de pronto fuera de Colombia si estos casos se dan, donde las personas son molestadas, entonces dicen que posiblemente una persona se enamora de otra persona y que lo que hace es, no sé, una serie de hechizos, porque eso sería un hechizo, porque un ritual es muy diferente a un hechizo. Exacto. Un hechizo acá es prácticamente usted coger una mezcla de algo y juntarlo para... Como un brebaje. Sí, y juntarlo para bien o para mal. Las famosas pócimas. Exacto. Entonces, muchas personas han sido molestadas. O sea, muchas personas dicen que han sentido estas fuerzas oscuras y son personas que viven intranquilas, que no quieren dormir solas porque se sienten, no, sí, observados, se sienten asediados por estos seres. Exacto, pero... A ver, pero ¿qué? No, yo considero, Alex, que eso es un tema, o sea, vuelvo y repito, con mucho respeto, porque esos son temas ya muy pues, viéndolo desde muchos puntos de vista, son temas muy extensos, pero sin salirnos, yo consideraría que dentro de lo que es la Wicca, es estar ahí en ese tema. Yo creo que Alex, que no nos deberíamos salir de ese contexto porque es que, bueno, ¿cierto? Sí, es una gran... Exacto, sí, O Daniel, ¿qué o opina? sea, cada uno a su conciencia, usted que nos está viendo desde allá, sabrá que es cierto. Pero en este caso, en este tema, en esta noche de hoy, estamos hablando especialmente de la Wicca. Sí, es muy importante tener muy presente de que así como en cualquier tipo de religión tienen sus leyes, sus normas, en el tema de la Wicca es exactamente lo mismo, pero solamente hay dos mandamientos, por así decirlo, o dos normas de las cuales la persona integrante o la persona de la religión Wicca no debe salirse o no debe como de pronto eh, se me va la palabra violar esa norma. ¿Y cuál es la siguiente? Hay dos y una es hagan, o sea, básicamente dice así, hagan lo que ustedes quieran, investiguen lo que ustedes quieran, pero nunca le hagan el daño a una persona. ¿Por qué? Porque eso ya vendría a ser un tema totalmente diferente a lo que se profesa o a lo que se vive en la cultura Wicca, en la religión Wicca, perdón. Y hay otra que, digamos que en la parte de nosotros, los orientales, lo miramos más que todo como el tema karmático.
Pero digamos que en este caso, para el tema de las personas wiccas, es que si la persona le desea tanto el bien o como el mal a la otra persona, hay una norma, bueno, hay una norma que ellos le dicen que es los 13, porque todo lo que se haga en el futuro, a mediano, corto o largo plazo, tanto a la persona que lo dijo o como lo pensó, le va a repercutir por 3 veces más. O sea, si yo digamos que a Alex le transmito muy buena energía y le deseo el bien para él, digamos que en un periodo de tiempo corto, largo, mediano, de acuerdo como las... Te llega a ti. Exacto, me va a llegar a mí multiplicado por 3. Entonces, tenemos que tener muy presente de que el tema este tema nos permite conocer lo siguiente. Tenemos de pronto la idea muy errónea de que el brujo o la bruja es quien nos va a ayudar a nosotros a traer, amarrar a una persona, es quien nos va, digamos que, a castigar a una persona por envidia, porque me robó algo, porque me quitó a la esposa o al marido. Y es lo siguiente, la persona que practica la religión Wicca no puede dañar a la otra persona, eso lo dejamos muy claro, pero tampoco puede influenciar en su libre albedrío. A ver, una Wicca permite que a la persona a la cual se está atendiendo o a la cual viene, digamos que en son de ayuda, la persona Wicca puede ayudarle, digamos que en un tema muy común de hoy en día, a que el amor se abra, de que el amor llegue a usted, pero en ningún momento se amarra a una persona, en ningún momento se hace que la persona caiga con un conjuro, con algo por el estilo, porque eso ya vendría a afectar el libre albedrío de la persona, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, no solo porque sea una bruja tiene que ver con el tema de amarres, con el tema de maleficios, porque nunca una persona Wicca va a lastimar a otra persona. Sí, completamente de acuerdo, Daniel. Y es más, para complementar un poco el tema, muchas personas asocian este tema con el satanismo. Sí. Y creo que en este caso estamos en un concepto completamente erróneo. Porque es más, es una palabra que salió así, o sea, se dio y la tenemos, por decir, muy arraigada en nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos, por decir, de término Wicca, es más, por acá vi un oyente, un comentario donde nos dice que si tiene que ver con la tabla. Iván Darío. Y no, o sea, eso no es la Ouija o eso o algo por el estilo, no, pero no. Lo asocian. Exacto. Es más, simplemente por el tema de vocalización. Simplemente usted escucha Wicca y ya Pero no tiene que... lo está asociando con tabla, con maligno, con que usted está abriendo un portal, porque muchas veces la gente dice, mira, usted simplemente por hacer ese pentagrama o cualquier cosa, estás invocando a un portal, y a través de ese portal se vienen muchos espíritus que te van a atrapar, te van a perseguir toda la vida y que te van a generar, por decir, una mala vibra. Para eso ya es un tipo de rituales, ¿sí me entiendes? Y eso también influye mucho en las energías de las personas. Era como hablábamos el domingo con el señor Miguel Ángel, un tema muy interesante, donde él nos decía, generalmente cada persona maneja las energías, ¿sí o no? Y en esas energías simplemente es saber administrarlas y saber en qué entidad jerárquica usted se apoya, porque precisamente nos rige un guardián, o sea, una persona no una persona, porque personas somos nosotros, en este caso son entidades, y esas entidades en orden jerárquico
manejan una autoridad. Y dentro de esa autoridad nosotros, como se dice, pedimos el respectivo permiso para hacer ciertas cosas. Entonces, en este término de Wicca, es bueno que los oyentes se vayan al menos con una idea el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? No es decirles, mira, que ellos están practicando una religión diferente, ¿no? Acá no se trata de imponer eso, porque no estamos imponiendo esto. Creo que el programa está diseñado simplemente para nosotros ser unos interlocutores y, como se dice, hablar de un tema en general, que a veces son temas que manejan demasiado tabú y que se presenta también para mucha polémica, porque son temas donde muchas personas van a manejar conceptos muy diferentes, y esos conceptos están asociados, por decir, a una mala información que se le entregó a esa persona desde que esa persona era chico. O sea, desde que empezó ese aprendizaje en familia, se le entregó una información, y generalmente la información nuestro cerebro la asume muy bien. Lo que yo le transmito a Andrea, a Daniel, a X persona, y más que todo cuando son niños, esa información queda ahí grabada por siempre. Esa información, a medida que pasa el tiempo, se puede transformar en algo mejor o en algo peor. ¿Sí me entiendes? Entonces acá simplemente es que el oyente quede con un conocimiento, o al menos con una idea, que no estamos, por decir, proponiendo una religión, sino hablando de una religión, y que, por decir, una persona se puede decir, pero ¿cómo puede ser una religión? ¿Sí me entiendes? Porque Pero lo es. es que religión lo tenemos asociado es solamente a nosotros. A lo mejor no respetamos lo que sucede con los demás. ¿Sí me entiendes? Entonces acá simplemente quitar todo ese fundamentalismo, y me gustó mucho, por decir, la observación de Dani, porque creo que aprecia muy bien el tema, y en el cual aduce realmente no son prácticas malas, simplemente es una comunicación con esas fuerzas o esas energías que tiene, por decir, nuestra madre naturaleza. No sé, de pronto, Andrea, ¿tú qué opinas? O Dani, algo para complementar. Consideraría que todo ese tema lo hemos hablado de una manera muy bajo conceptos consultados, pero realmente quien tenía la experiencia era nuestro invitado esta noche, repito, y pues que esa sea como una deuda para con ustedes, para que sea como un tema más llenador, ¿verdad? Daniel. Bueno, de pronto me gustaría como aclarar algo muy importante, algo que de pronto noto en el momento. Eh, Quiero dejar muy claro de que en ningún momento, por el mero hecho, digamos, que hablar de este tipo de religión, llámenlo Wicca, catolicismo, como gusten, en ningún momento, digamos, que nuestra manera de vestir, de pronto como en el comentario de nuestro oyente Iván Darío, digamos que la manera de vestir de negro no es porque esté asociado al tema, no es porque esté asociado al hecho de que nos pongamos de acuerdo porque vamos a hablar de algo oculto, paranormal, o no, absolutamente nada por el estilo. Se los juro, bueno, perdón, uno no debe de jurar, uno no debe jurar, pero es neta casualidad por el hecho de que cada uno residimos en lugares totalmente diferentes, solo que nos reunimos justamente para tener un espacio como estos y poder conversar con ustedes. Entonces, no quiero que de pronto lo malinterpreten del hecho de que porque hoy tocamos un tema, digamos que algo oculto para muchos,
significa que nuestra manera de vestir tenga que ver algo con el estilo, en absoluto. Yo asumo otra cosita. También hay que ver que la noche está fría y uno siempre, cuando eso ocurre, uno siempre usa como un color más bien como atén. Mm, entonces yo consideraría que para Iván Darío esto fue pura No, casualidad. y, y para complementarle también a Iván Darío, no Iván Darío, si de pronto se remite, por decir, al programa anterior, usted puede darse cuenta que tengo el mismo vestuario, pero es precisamente porque es, por decir, la imagen que tengo en ese momento, y por decir vestir hoy ya de rojo o de otro color, no sería la misma persona. Entonces simplemente es como para darle una imagen a, a nuestro segmento. Es solamente eso, pero no significa, por decir, que, que estemos practicando, por decir, cosas ocultas, por decir, cosas oscuras. Es más, y si consultamos el color negro, generalmente lo asociamos con algo malo. Sí. Y está siempre en nuestras mentes: negro, malo, 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 malo; blanco, bueno. Y si me entiende, es más, no sé, de pronto me salgo un poco en el contexto, pero en sí el blanco, o sea, alguien me dijo, comparó el blanco y el negro, y me dijo: para usted, ¿cuál es más relevante, el blanco o el negro? Yo le dije: blanco. Y me dijo: ¿y por qué? Y yo: no sé, porque es un color celestial, el negro puede ser como oscuridad. Y él me dio una teoría donde me dijo: no, es el blanco, o sea, es más relevante el negro que el mismo blanco, porque el blanco es prácticamente ausencia de todo, me dijo así. Entonces simplemente, como se dice, son puros cuentos. O sea, el hecho del vestuario es puros cuentos. Se me viene a la cabeza muchas preguntas. Muchísimas. Y que tenemos que copiar y escribirle directamente a Madeleine. Es por decir, si hay alguna relación, por decir, así como nosotros manejamos nuestros ángeles, y si por decir en la cultura Wicca se maneja, por decir, la parte de los ángeles, aunque diría que no, porque el tema angelical es un tema que está más asociado a la parte de nosotros. Es más, con Miguel Ángel Aguayo, el domingo de pronto nos quedó muy claro muchas cosas. Es un tema que se viene practicando desde la parte del judaísmo. Es un tema judaísmo cristiano, ¿sí me entiendes? Entonces está más asociado como a eso. Simplemente se me vino a la cabeza, pero creo que no vaya mucho al tema. Y también, Daniel, no sé, Andrea, como para ir ya como finalizando, sé que así como nosotros, por decir, creemos en algo, muchas veces nos vamos alejando, por decir, de esas personas jerárquicas. Por decir, ¿cuál es el orden para nosotros? Por decir, yo lo asocio, y qué pena con los oyentes, porque posiblemente a alguien le disguste, porque sabemos que es tema que genera polémica, y no es como, o sea, nuevamente insisto, no estamos acá por decir, ustedes tienen que ser esto. Lo coloco como ejemplo, es por lo que soy yo, pero no significa que usted tenga que creer en lo que yo digo. Pero manejamos unas entidades jerárquicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros manejamos los sacerdotes, creo que después siguen los obispos, cardenales, arzobispos, papa, ¿sí me entiendes? Entonces, muchas veces, a medida que uno, no sé, a medida que uno va estudiando muchas cosas, uno se va creando como una propia identidad. Y el hecho de que usted crea en algo, muchas veces se va alejando, como por decir, de esos cultos. Entonces, no sé, Daniel, si de pronto tienes algo para agregar, si de pronto en el tema Wicca, en el conocimiento que usted tiene,
si de pronto hay personas que también se van alejando con como esta partecita, o sea, van quedando como aislados, como solitarios. Bueno, en mi conocimiento que tengo sobre esta religión, hay que dejar algo muy claro, y es el hecho de que no solo se ve en la religión Wicca, sino también en la religión católica, de que muchas personas prefieren, digamos, que vivir de un modo u otro muy reservadas o de una manera muy, eh, no se dice clandestina, o sea, es una persona que se prefiere retirar, digamos, que de la sociedad por un tiempo para, digamos, que vivir una experiencia muy personal, una experiencia renovadora, una experiencia única. En el tema de, digamos, que de las Wiccas o de la persona Wicca, ellos manejan algo muy importante, y es que ellos también manejan un orden jerárquico, ¿cierto? Generalmente siempre ha de haber una bruja o un brujo supremo, Ujú. y a partir de eso se desglosa mucho, mucho, mucho participante o mucha persona activa en esta religión. Pero como también ha sucedido en la Iglesia Católica, también sucede en otro tipo de religiones, y esta no queda exenta de eso. Muchas veces la persona que es Wicca decide muchas veces formar como su tipo de lineamiento aparte. Como se los ha manifestado antes, o sea, puede, a través de la ramificación o de su religión Wicca, puede desglosar otro tipo de conceptos, otro tipo de ideas, de prácticas, pero siempre tiene muy presente las dos normas o las dos leyes antes mencionadas. Y ellas de por sí manejan lo que, bueno, ellas y ellos, porque también son brujas y brujos, manejan el hecho de un libro en el cual anotan absolutamente todo, sus conocimientos, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar, sus pócimas para sanarse a sí mismas, digamos que con algún tema de alguna herida, alguna dolencia física, y todo queda anotado en ese libro. Para nosotros, como Iglesia Católica, podemos decir que puede ser la Biblia, y digamos que para ellos es un libro llamado el libro de las sombras, en donde cada uno crea su propio libro en base a su experiencia vivida como Wicca. Y es una experiencia que, o sea, como el catolicismo, que no solamente queda aquí y quedó escrita, sino que es de práctica, es de constancia. Y, y es bueno preguntar esto en una próxima oportunidad, Madeleine. O sea, si de pronto ella tiene su propio libro, cómo vive su experiencia como Wicca, y si realmente también está feliz haciéndolo, porque quizás de pronto pueden haber personas que no estén felices haciéndolo, porque muchas veces pueden decir, no, es que yo estoy aquí por mis papás, yo estoy aquí por mi pareja, pero realmente, o sea, es el hecho de preguntarse también a ellos de si ellos también son felices, como si de pronto uno también es feliz o no en su religión como tal. De pronto es un tema delicado de tratar, que de pronto ya para hoy Sí, no sí, nos ya da por bueno, ya cuestión no de nos tiempo, tiene. pero algo con lo que sí me gustaría de pronto cerrar, y sí me gustaría que de pronto oyentes y espectadores y de pronto compañeros de trabajo puedan, podamos hacer. Es algo muy bonito, muy bacano, y es el hecho de que después de que cortemos la transmisión, sería bueno de que si los oyentes quedan con alguna pregunta, automáticamente vamos a recopilar todo ese tipo de información para en la próxima oportunidad, cuando tengamos un contacto ya seguro con Madeleine, con Miguel o con una otra persona que tengamos la oportunidad de invitar a nuestro programa, resolver ese tipo de inquietudes, porque, o sea, no solamente son nuestras preguntas, nuestra manera de ver, sino también como ustedes quieren que preguntemos, cómo ustedes de pronto lo perciben, para que de pronto con una persona podamos resolver esto de la mejor manera. Compañeros, no siendo más, algo de pronto por anexar. No, Dani, creo que nos hubiese gustado, por decir, darles un programa donde hubiésemos resuelto una cantidad de dudas, pero créame, amables oyentes, que lo que hicimos lo hicimos con mucho cariño, con mucha entrega, dando lo mejor de cada uno.
felicitando a André por este gran proyecto. Esperamos que pueda, como se dice, evolucionar y que cada día tengamos como esos recursos para ir mejorando y entregarles, como se dice, contenido de valor. De eso se trata. Acá no vamos a hablar por decir en temas, nos vamos a enfocar mucho al tema paranormal, pero no es un tema así muy amarillista, donde se tira a la puerta, donde, uy, qué susto, es que no puedo dormir. No, es simplemente es como a modo informativo, a nivel educativo, donde salgamos de muchas dudas. Es más, donde cojamos y alejemos como esos miedos que muchas veces tenemos, porque yo soy una persona que muchas veces me asusto cuando me cuentan algo así muy terrorífico. Y eso me pega acá en la cabeza y yo digo, hoy no duermo porque tengo como ese ente ahí pendiente. No, simplemente acá, así como yo, como cualquiera de ustedes, si tienen preguntas, si quiere que hablemos de un tema en particular, escríbanos, díganos, vean, nos gustaría que hablaran de eso. Con mucho gusto lo consultamos o hablamos con gente experta. Y en este caso tenemos, por decir, como se dice, grandes personas en la materia. Y vuelvo y repito, Miguel Ángel Aguayo, gran persona que nos va a seguir apoyando en varios programas, porque quedamos así como el domingo pasado, como, uy, nos faltó muchas cosas, qué rico hablar con él y sacar a la luz todavía más preguntas. Y así como él, hay muchas personas que también nos ayudan y en las cuales las vamos a invitar para que hablemos, como se dice, todos bien chévere. Simplemente una noche amena, disfrutemos, nos la gocemos al máximo. A cada uno de los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado ahí y acompañarnos. Y como se dice, ustedes son la razón de ser de nosotros y acá estamos. Sí, yo creo que no hay más palabras, pero quisiera invitarlos a ustedes allá, que si tienen historias, anécdotas o digamos o temas que ustedes quieran que profundicemos, los invito, porque de eso se trata esta página. Es algo diferente, espontáneo, muy natural, pero siempre como tratando de buscar, de que no nos quede solamente el susto, sino que identificar de a dónde proviene el susto y por qué, porque se sigue así, no. Bueno, no siendo más, muchas gracias a ustedes. Una noche más y que despide Andrea Carmona para ustedes desde Andrómeda, un segmento detrás de ti. Hasta luego. Feliz noche.